Buenas tardes, profesor. Les voy a presentar la tarea de modos de direccionamiento, en la cual nos pide que escribamos un código que del registro 0x20 al 0x6f y rellenemos la memoria RAM con los valores 0, 1, 2 y así consecutivamente. Después seguiremos con el intervalo de 0x a 0 al registro 0xef, como se puede ver aquí, y con la continuación de la numeración. Luego seguirá el 0x110 al registro 0x16f, continuando con la numeración, y luego terminaremos con el último intervalo, que será del 0x190 al registro 0x1ef, continuando con la numeración. Si se llega al valor 255, que sea FF, se volverá a repetir la numeración desde el 0. Entonces, primero ponemos nuestro encabezado, el include, como podemos ver aquí. Después utilizamos el registro 1F0 como contador, ya que este registro no lo utilizaremos ni en este programa. Para la primera parte, movemos el registro 20 al acumulador y usamos el usurpador con el FCR. Después movemos el 0x00 para iniciar al contador, lo movemos al contador y comenzamos a leer primero el contador y lo guardamos en el acumulador. Después, con ayuda del MoveWF, usamos el usurpador con la introducción INDF. Vamos a incrementar tanto el usurpador, el registro del usurpador, tanto el del acumulador, para que vaya sumando uno a uno. Después vamos a mover el resultado final más 1. Si necesitábamos el 0x6f, el siguiente será el 0x70. Y vamos a comparar con una XOR para que nada más llegue a un registro menos. Después vamos a preguntar si la bandera de Z se prendió debido a la XOR. Si se prendió, va a saltar a la siguiente instrucción. Si no, va a regresar con el GoTo intervalo 1 hasta que se llegue al registro deseado. Después, la segunda parte es lo mismo, nada más que cambiamos el registro donde se va a iniciar, cambiamos el valor del acumulador, que en este caso sería 50, ya que en el primer intervalo se termina en 0x4f, y el registro final más 1. En este caso sería aquí está, F0. Y lo vamos a comparar con la XOR para tener un valor menos, que en este caso sería el registro EF. Y volvemos a preguntar, con la bandera de Z está en 0. Si no está en 0, va a regresar hasta completar los registros. Si sí, va a pasar al siguiente intervalo. En este caso nos vamos a colocar en el banco 2 para seguir con la numeración, ya que por medio de la flash ya no tendremos, en el banco 1 ya no están los registros que van a continuación, que serían del 0x100 en adelante, 0x110 en adelante. Y básicamente sería lo mismo, colocamos el registro inicial, que sería el 0x110, ponemos la dirección del usurpador, le colocamos el valor que sigue en el acumulador y se lo pasamos al contador. Después leemos lo que tiene el acumulador, usamos el usurpador con INF, incrementamos el registro, incrementamos el contador, movemos con MoveLW el registro final más 1, comparamos otra vez con la XOR, volvemos a preguntar la bandera de Z y el GoTo hasta que se complete, podrá saltar. Y el último intervalo, en este caso
Como ya se pasó del, bueno, en este caso en el intervalo 3 se llegó al FF o al 255, vamos a iniciar el contador con 00. Lo cargamos el contador con 00, se lo pasamos al contador y va a empezar desde 0. Entonces ponemos el registro inicial, indicamos la dirección del usurpador, leemos lo que tiene contador, utilizamos el usurpador con la instrucción con la instrucción move wf con int f, incrementamos el usurpador, incrementamos el contador, el registro final, colocamos el registro final más 1 y comparamos con la XOR. Una vez que se compara, otra vez volvemos a preguntar si la bandera de Z está encendida. Si sí, va a saltar esta instrucción, si no, regresará con el goto. Entonces aquí compilamos, no tiene errores, aquí está el encabezado y con la ayuda de los breakpoints vamos a ir checando que todo esto está bien. Entonces primero checamos el primer intervalo, no va a hacer nada relativamente, todavía no inicia el programa, le damos play y aquí podemos ver que del 0x20 al 0x6f se llenó desde el 0 hasta el 4f. Podemos ir viendo que va incrementando de 1 en 1. Ahora pasaremos con el intervalo 2 y se incrementó. Terminamos con el 4f, empezamos con el 50 y vamos a terminar con el 9f. Entonces el siguiente sería A0. Seguiremos corriendo el programa y aquí podemos darnos cuenta empezamos con el A0, se va incrementando 1 en 1 del registro 110 al registro 16F y terminamos en FF. Aquí ya estamos en el 255, por lo que el siguiente valor tendrá que ser un 0. Entonces corremos el programa y aquí empezamos. Tenemos el registro 190, 0x190, empezamos con un 0, después un 1 y así hasta llegar al 5F. Y básicamente así sería la tarea de modo de direccionamiento.